informática, contratando otros servicios, tal vez se capacitan, están haciendo maestrías en determinadas universidades privadas, ¿no? Ejecutando prestaciones de servicio y comprando productos. ¿Cuándo se enmarca uno en una relación de consumo? Cuando va al mercado y compra algo o contrata un servicio, y eso se debe a través de una contraprestación, como se dice, ¿no? Entonces, en ese momento estamos nosotros protegidos por lo que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y por ende el INDECOPI debe resguardar o salvaguardar el respeto a esos derechos que están reconocidos, ¿no? Es por eso que nosotros vemos que la idoneidad sea en función a la información. Ustedes cuando van y contratan, ¿en base a qué contratan? En base a lo que se le informa, ¿no? Por eso es que es tan delicado lo que ustedes van a informar. Digamos, si ustedes como, en este caso, prestadores del servicio educativo, ofrecen talleres y no los terminan prestando, brindando. Ahí hay una afectación a la expectativa que tenía el consumidor, porque quizá en base a estos talleres tomó la decisión de consumo de contratar con el servicio educativo. Entonces nosotros hacemos esa evaluación, vemos el tema de la información dentro del mercado, vemos que esa información encaje en lo que realmente se le está dando al consumidor, y en base a ello ejecutamos esas acciones. Y también vemos el tema de la discriminación. Está prohibido la discriminación en el consumo, es importante ello. Siguiente, por favor. El INDECOPI supervisa el cumplimiento. Nuestra norma per se es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Donde están referidas o están establecidas diferentes servicios, entre ellas el servicio educativo. En atención a lo anterior, nos encontramos sí facultados, como les hacía la indicación, de supervisar, fiscalizar y si se advierte una infracción, sancionar a los colegios privados cuando haya algún incumplimiento a las obligaciones contenidas en el código y algunas normas que están reguladas y están referidas a una prestación de servicio idóneo, ¿no? Sin perjuicio de estas acciones, también hay otros entes que lo supervisan, ¿no? Como son las UGELs, la DREC, ellos en el marco de su competencia. Siguiente, por favor. ¿A qué colegio supervisa el INDECOPI? El otro día nos llamaron y nos dijeron que había un problema en una institución pública. Entonces ahí nosotros hicimos atingencia y aclaramos que nosotros solo supervisamos a instituciones privadas, no a los públicos. Pero ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué solo a nosotros, podrían decir? No solo a los privados nos quieren supervisar. Eso tiene una connotación legal. Les estaba diciendo, ¿cuándo somos consumidores? Cuando contratamos un servicio. ¿Qué quiere decir? Cuando efectivamente por están prestando o pagamos por el producto que estamos adquiriendo. Ahí es donde nos constituimos consumidores. En el caso de los colegios públicos no, porque los estudiantes no efectúan ningún pago al colegio, ¿no? Este es subvencionado por el Estado. Entonces, ustedes, donde sí hay un cobro de una pensión, ¿no? El cobro de una matrícula, de una cuota de ingreso, ahí ya se está materializando una contraprestación económica y por ende ya pasan a ser proveedores, ¿no? Y les alcanzan las obligaciones que están contenidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Es por esa la razón, ¿no? Siguiente, por favor. Una anterior, sí. Y esto no es acoso, pero quería como que comentarlo de modo general. Sé que vamos a aterrizar en el tema del bullying, pero ¿qué es lo que fiscalizamos? Uno, la información. Ustedes tienen que informar las condiciones económicas del servicio educativo privado a los padres de familia, y esta información tiene que ser por escrito. En dos momentos. Digamos, estamos en el periodo 2025, 30 días calendario antes de que concluya el año escolar, ustedes deben de informar al padre de familia las nuevas condiciones que van a regir para el próximo año, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Y en el proceso de matrícula también se tiene que informar ello.
Ahora, nosotros hemos tenido, y solo apartándome un momento porque quiero aprovechar esta oportunidad que tengo de conversar con ustedes, a veces las pensiones suben de un año a otro porque ustedes hacen una evaluación de su estructura de costos, ¿no? Y a veces como las cosas suben o el salario mínimo también sube, ustedes pueden determinar el alza de una pensión. Pero es una obligación informarla en el periodo que les digo, 30 días antes de concluido el presente año escolar. Si no lo hicieran, no pueden oponer esos nuevos costos a los padres que continúan al siguiente año. Hemos tenido esa casuística, no solo como un paréntesis. Ahora, ¿qué también supervisamos? El proceso de selección de textos. Ustedes saben de que si el colegio va a usar textos escolares, debe someter a consulta de los padres de familia en una terna el texto escolar con el que se va a trabajar. Ese procedimiento de los textos también nosotros lo supervisamos. La oportunidad de pago, ¿no? El código dice en el artículo 74 que no se puede cobrar por prestaciones no dadas, ¿no? Es decir, no pueden ustedes cobrar pensiones adelantadas, ¿no? Eso también nosotros verificamos. La mora es importante. ¿Ustedes pueden cobrar mora? Sí, pero esta mora tiene que estar establecida de acuerdo a lo que señala el BCR, ¿no? El Banco Central de Reserva. Las medidas prohibitivas para procurar el cobro de pensiones, que voy a detallar en la siguiente. La convivencia sin violencia, ¿no? Que es lo que el día de hoy nos ha concurrido a esta reunión. Los materiales que no corresponden al servicio educativo, ¿no? Como por decir pedir detergente, limpia todo, escoba. Hemos tenido casos donde les piden escobas a los niños, ¿no? Entonces, hay elementos que sí, digamos, si estamos hablando de educación inicial, los niños pues necesitan sus toallitas húmedas, sus jaboncitos en gel, ¿no? Porque es parte de, ¿no? O sus toallitas para que se laven las manitos, entonces eso sí es parte, ¿no? Pero otros elementos, lejías, detergentes, escobas, como se decía, a veces planchas de papeles higiénicos, esos grandes para ponerlos en los baños, no, porque ustedes deben entender que como proveedores tienen que prestar esos elementos, ¿no? Imagínense que nosotros vayamos a un centro comercial y nos digan, no, para ingresar tienes que traer un limpiatodo porque vas a usar mi baño, ¿no? Sería ilógico, ¿no? Es parte de... Entonces, esos elementos nosotros verificamos que no estén contenidos en la lista de útiles, por así decirlo. Las cuotas extraordinarias, las pensiones, las matrículas y las cuotas de ingresos son los tres conceptos que se deben de cobrar. Otros conceptos como rifas, bingos, aniversarios, promociones, no están permitidas que el colegio efectúe el cobro, ¿no? Los direccionamientos, no les pueden decir al padre de familia, vaya usted y compre en tal librería, vaya usted y compre en tal lugar, ¿no? El padre de familia tiene el derecho a la libre elección. La presentación del total de los materiales al inicio de año escolar y la prestación de servicios de personas con discapacidad. Como saben, hay una vacante de 2 estudiantes por aula que deben reservar ustedes para las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas, y estoy ya acabando un poco la intro, ¿qué está prohibido básicamente, digamos, ejecutar para poder cobrar? Y esa era una de las preocupaciones, ¿no? Muchas veces los niveles de morosidad a veces son altos, ¿no? Pero deben entender que cualquier circunstancia de cobro debe realizarse con el padre de familia, más no con el estudiante, ¿no? Porque estamos protegiendo la continuidad del servicio educativo y que este menor no se vea afectado, ¿no? De alguna manera. ¿Cuáles son? Por decir, ustedes no pueden prohibir los exámenes, no pueden suspender las clases, no pueden publicar lista de deudores, ¿no? O sea, al inicio, estos son los morosos, ¿no? Y no, eso no está permitido. Retener libreta de notas o cualquier otra acción que afecte el derecho a la educación y a la dignidad del estudiante. Hemos visto que a veces los retiran de las aulas,
los retienen en el patio, ¿no? O les dicen, ¿sabes qué? Te vas a sentar acá, vas a llamar a tu mamá, entonces el menor se siente afectado. Entonces esas circunstancias no están permitidas. Cualquier otra circunstancia, como puede ser pues, retener los certificados de estudios por periodos no pagados, es válido, la norma lo establece, pero ustedes tienen que informarlo por escrito previamente antes de ejecutarlo. Eso es importante, ¿no? Cualquier acción que ustedes vayan a ejecutar contra los padres frente a la falta de no pago tiene que estar informada previamente, ¿no? Pueden hasta enviar a hacer firmar, ¿cómo se llaman estos? Pagarés y todo ello, ¿no? Pero tienen que indicarlos. ¿Ya? Hay muchas cosas, pero estas que están referidas o que afecten a la educación o a la dignidad del estudiante, no. Siguiente, por favor. El siguiente creo que esos son dibujitos. Ajá, ya está. Ahora aterrizamos un poquito, yo les agradezco este espacio y como les digo quiero aprovechar de todas formas porque son temas muy importantes que el Indecopi siempre difunde, pero ya viendo el tema del rol del Indecopi frente al acoso y violencia, veamos cuál es la competencia que nosotros tenemos al respecto. Siguiente, por favor. Ustedes conocen la ley 29719, ¿no? Que es la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Esa ley en el artículo 10 establece lo siguiente, y quiero dar lectura al mismo. El Indecopi realiza visitas inopinadas de inspección a las instituciones educativas para verificar de qué tipo de violencia psicológica, toda forma de hostigamiento y acoso entre estudiantes, cometidos por cualquier medio, ya sean telefónicos, electrónicos u otro análogo, de conformidad con su rol de fiscalizador de la idoneidad de los servicios educativos, que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para lo cual debe tomar declaraciones, recoger denuncias de los miembros de la comunidad educativa, realizar investigaciones, disponer acciones de comprobación que estimen pertinentes, así como de imponer sanciones. O sea, la ley nos faculta a nosotros para poder visitar a las instituciones educativas. Puede ser de forma inopinada, ¿no? O sea, llegamos y pedimos información respecto a los temas. Y ha pasado, el año pasado, como ustedes saben, han habido diversas denuncias en el tema de acoso de estudiantes. Entonces, cuando nosotros recibimos esta información, ¿qué hacemos? Vamos y visitamos la institución educativa, ¿no? Para verificar qué circunstancias son las que se han dado en torno al tema del acoso entre estudiantes, ¿no? Lo hemos hecho, sí, en diversas oportunidades y hemos podido ver que sí hay algunos temas que faltan profundizar, capacitar a las instituciones educativas al respecto, ¿no? Y por eso estamos tomando este espacio y comentarles qué es lo que verificamos. Siguiente, por favor. En las visitas inspectivas, lo que hacemos en cuanto al acoso entre estudiantes es qué obligaciones tienen los colegios en torno a la convivencia sin violencia. Uno, ustedes dentro de los documentos que entregan a los estudiantes deben también hacer la entrega de un boletín informativo sobre las normas y principios de convivencia y disciplina escolar. Es importante la entrega de este boletín porque tanto el padre y el menor conocen de la importancia sobre el respeto entre estudiantes, ¿no? Entonces nosotros vamos y les decimos, a ver, ¿dónde está tu boletín? ¿Cómo fue entregado este boletín a tus padres de familia? ¿Hay alguna constancia? Porque no es solo que ustedes nos digan, pues sí, hemos entregado el boletín, porque eso es muy, muy subjetivo, ¿no? Nosotros verificamos y es bueno que ustedes quizás dentro de su reglamento o dentro de los documentos que entregan al momento, al inicio de año escolar, entiendo que ustedes se entregan un contrato de servicio educativo al padre de familia donde él y ustedes se obligan a determinadas acciones, ¿cierto? Ahí se consignan, ¿no? También se hace entrega del boletín. Entonces, con esta
Con este documento nosotros vemos que sí se está cumpliendo con esa obligación. Contar con uno o más profesionales en psicología, ¿no? Es importante. ¿Para qué? Para el acompañamiento psicológico respectivo al momento de que se dé una situación de acoso. Además, estos profesionales también son tan importantes en las instituciones educativas porque, como ustedes saben, a veces los temas de... hay una crisis a nivel, creo que nacional, de la salud mental, ¿no? Entonces los chicos también deben de tener cierto acercamiento, ciertas capacitaciones, ciertos talleres que a ellos los incentiven a tener mayor empatía con el colega, con el compañero, ¿no? Para evitar pues circunstancias de hostigamiento, de acoso, de denigración hacia sus iguales, ¿no? Entonces es importante la presencia del psicólogo y nosotros siempre verificamos que haya este psicólogo, ¿no? Donde está el CV y es profesional o no, porque a veces nos ha pasado que vamos a una institución y tenían un estudiante en psicología, ¿no? Decían, tenemos el estudiante en psicología, pero la norma dice profesional, ¿no? Entonces nosotros verificamos que sea un profesional en psicología. Ahora, ¿tiene que estar perenne o tiene que ser un personal de planta? Probablemente no, ¿no? Pero que haya un contrato en que quizás va a hacer los talleres de forma regular o que va a asistir cuando haya un tema que haya una denuncia de acoso o se evidencie una circunstancia, que sea el profesional que esté encargado de realizar estas acciones, ¿no? Entonces eso es importante. Tener implementado el libro de registro de incidencias y estar afiliado al portal CICB. También verificamos esos dos aspectos. Ahora, no es que yo agarro un cuaderno cuadriculado y le pongo el libro de incidencias, ¿no? O sea, eso también nos ha pasado. Vamos y les decimos, ¿dónde está tu libro de incidencias? Y nos dicen, acá está. Y a veces le ponen libro de ocurrencias, o que a veces dice el libro de reclamaciones, que es completamente diferente. No, el libro de incidencias tiene un formato establecido, ustedes saben, y tiene ciertas características, igual que la institución educativa tiene que estar afiliado al portal CICB, ¿no? Verificamos esos aspectos. Contar con un plan de convivencia democrática, ustedes tienen que contar con ese plan. Tener un equipo responsable, ¿no? De fomentar la convivencia democrática, como es en muchas instituciones el CONEI, ¿no? Puede ser el CONEI o también un grupo similar que realice las labores propias de lo que la norma denomina CONEI. Y adoptar medidas de asistencia y protección ante situación de acoso de bullying. Porque, siguiente por favor, nosotros vamos a las instituciones regularmente cuando hay una noticia, ¿no? Nos comunican, ya sea de forma anónima o vienen los padres, ¿no? Acuden al INDECOPI y nos hacen conocer de una circunstancia que puede ser de acoso. Entonces, vamos a la institución educativa y vemos el hecho de las medidas que ha adoptado y en ese momento yo creo que es lo que falta bastante en las instituciones educativas. A veces yo veo que esperamos a que el padre se queje, denuncie, ¿no? Y ahí empezamos a ver, ¿no? Porque cuando pedimos el libro de incidencias, digamos que la circunstancia se dio hace 15 días atrás y recién se está registrando, ¿no? O no se está registrando de forma adecuada, o en su defecto no se le está dando la importancia de vida, no se ha registrado en el portal CICB. Muchas veces son los padres de familia directamente quienes lo hacen, ¿no? Y tienen la posibilidad, ¿no? Porque en principio el colegio debe ejecutar medidas de asistencia y de protección inmediatas. Conocida alguna circunstancia, ¿no? Y para eso también está el Decreto Supremo del 2018, donde se establece cuáles son, o sea, ahí les dicen, ¿no? En qué momento es un acoso, cuándo se entiende una circunstancia. No es que para algunas veces nos hemos cursado o nos hemos visto con alguna institución que dicen, no, pero la psicóloga habló con los niños y la psicóloga hizo su anotación y ya como que ahí concluyó.
¿no? Pero si está en el marco de la norma, tal vez fue una conducta repetitiva, los chicos estuvieron, digamos, mandando reiterativos, ¿no? Haciendo acciones, digamos, denigrantes constantes o discriminatorias contra un estudiante, se tienen que hacer las acciones correspondientes de acuerdo a la norma, ¿no? Entonces, tenemos que seguir esas acciones porque puede significar hasta, tuvimos un caso donde un estudiante había sido reiteradamente, ¿no?, acosado, y qué es lo que había propiciado en el estudiante, una depresión crónica, ¿no? Entonces pueden darse esos casos, ¿no? Entonces que tenga pensamientos quizás muy extremos, ¿no? Entonces hay que asistir a los niños. Si está dentro del marco de la norma, hay que hacerles el seguimiento, hay que llamar a los padres de familia, y hay que de alguna forma cumplir con las normativas. Ustedes podrían decir, ay no, recuerdo que un profesor decía, antes era diferente, ¿no? Como que con un jalón de oreja o ya unos correazos ya se solucionaba el problema, ¿no? Pero los tiempos han cambiado y las normas también han cambiado. Entonces nosotros como educadores, formadores y como les hacía referencia, estamos hablando de proyectos de vida, debemos tener el cuidado suficiente y el cumplimiento de las normas, ¿no?, que están vigentes y están establecidas, ¿no? Entonces, la protección es inmediata. En alguna oportunidad hemos sancionado. Si bien es cierto, se dio el registro, se dio el seguimiento, pero como no fue inmediato, nosotros hemos evaluado esa circunstancia, ¿no?, la inmediatez en la protección al menor. Y reportarlo en el portal CICB, ¿no? Y también recuerden que cualquier persona que tenga conocimiento del hecho puede hacer este reporte, no solo usted, sino el padre de familia u otra persona de la comunidad educativa puede hacer el reporte en el portal CICB. Siguiente, por favor. Ahora, esta información es relevante. Como les decía, el Decreto Supremo 4/2018 del MINEDU ha establecido ya los lineamientos. O sea, ahí no nos dejen la nebulosa de saber en qué momento podemos actuar, en qué no. Ya está establecido, en el glosario están determinados, ¿no?, cuando se entiende una conducta que puede ser de acoso, cuándo puede ser, en qué momento debemos de actuar y todo lo demás, ¿no? Hay también unos documentos que a ustedes los ayudan, ¿no? ¿Cómo voy a hacer, digamos, cómo voy a construir mis normas de convivencia, ¿no? Ya hay un anexo que los ayudan a ustedes de cómo va a ser esta construcción, ¿no? Está el anexo 1, donde está la orientación para la construcción de normas, el anexo 2, la orientación para la prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, protocolos de atención, ¿no?, cómo ejecutar estos protocolos, sobre las denuncias en caso de violencia ejecutadas por personal de la institución, también están ahí determinados, las características y el formato del libro de incidencias. Como le digo, no es cualquier documento, ¿no? Eso también tengan en cuenta, porque cuando nosotros vayamos y supervisemos, no vamos a decir, tienes un cuaderno que dice libro de incidencias, ¿ya cumpliste? No, vamos a ver que esté acorde a los lineamientos que están establecidos, que cumpla con el formato establecido, ¿no? Y el tema del formato de denuncia única en caso de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Los invito a poder verificar, leer con mayor detenimiento el decreto supremo, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotros realizamos supervisiones, ¿no? Y de alguna manera tenemos dos tipos de intervenciones: las supervisiones orientativas y las supervisiones clásicas. Como les hacía referencia al inicio de la disertación, la intención del INDECOPI no es ir y sancionarlos, ¿no?, cerrar la institución educativa, imponerles multas altas, de ninguna manera. Pero lo que nosotros queremos es que se cumpla con las normas que están establecidas,
Entonces, anualmente realizamos una muestra, ¿no? En instituciones particulares sacamos una muestra y visitamos a las instituciones o en su defecto les enviamos requerimientos de información, ¿no? Les pedimos información. Ahora, ese tipo de supervisión es orientativa, ¿no? Lo que nosotros queremos es básicamente que ustedes nos trasladen la información, verificar en qué pueden estar fallando, indicarles, ¿no? Hacerles una advertencia de qué conductas pueden estar incurriendo, qué infracciones pueden estar cometiendo, para que ustedes las subsanen y se evite pues, el procedimiento administrativo sancionador y una posible sanción, ¿no? Porque hay que recordar que el INDECOPI puede sancionar desde una amonestación hasta 450 unidades impositivas tributarias, dependiendo de la gravedad de la infracción. Entonces son multas muchas veces altas, ¿no? Solo que le ponga una UIT de una multa de 5.000 soles, o sea, ya resulta siendo alto, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es, si el INDECOPI les cursa cartas de requerimiento de información y tenga el tenor de supervisiones orientativas, trasládennos toda la información, porque o vengan al INDECOPI y vean en qué contexto se está haciendo ese requerimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos orientarlos y ayudarlos a subsanar algunas conductas que pueden ser infractoras del código, ¿no? Entonces ahí como que el beneficio es para todos, ¿no? Ustedes evitan la multa, hay un respeto más estricto a los derechos del consumidor y nosotros también estamos actuando en nuestro rol, ¿no? De fiscalizadores. Entonces eso es importante. ¿Qué pasa si no responden? Algunos dicen, no, es Indecopi, tal vez respondemos algo indebido o no, nos quieren sancionar y no responden. Más bien la no respuesta implica una infracción. O sea, si no nos responden, les podemos iniciar un procedimiento por el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, que dice que aquel que no brinda información o obstruye una acción de la autoridad puede ser sancionado desde una UIT hasta 50 unidades impositivas tributarias. Entonces, ahí sí, por favor, hay que dar respuesta a estos requerimientos para evitarse el inicio de procedimientos administrativos, ¿no? O en todo caso, vengan a la oficina y consulten, ¿no? ¿Por qué es este requerimiento y demás? También nosotros hacemos supervisiones clásicas, que básicamente estas supervisiones clásicas son las que vamos a intervenir con el afán de advertir infracciones. ¿Cuándo realizamos estas acciones? Cuando básicamente hay una comunicación. Muchas veces puede ser por parte de la fiscalía, puede ser por un padre de familia, una denuncia anónima. Entonces, en ese momento nosotros vamos a la institución educativa y recabar información sobre esta noticia, ¿no? Que presuntamente es una infracción, ¿no? Hacemos el recojo de la evidencia, levantamos un acta y analizamos. Iniciamos un proceso de investigación. Ahora, si no se advierte infracción, esta investigación cierra y se comunica a ustedes del cierre de la investigación. Pero si advertimos infracción, podemos iniciar un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y ahí se les va a requerir descargos y demás si son pasibles de la imposición de sanciones, ¿no? Entonces, para evitar llegar a este tema, como les digo, no es que el INDECOPI, a veces dicen, no, que el INDECOPI lo único que quiere es multar, ¿no? De ninguna manera. Por eso es que el día de hoy les comento que si tienen dudas, consultas o desean una capacitación, pueden recurrir a nosotros. Y estamos llanos a poder acercarnos y poder orientarlos como corresponde, ¿ya? Entonces, ¿dónde está ubicado el INDECOPI? Estamos en Pasaje Comercial 474 en el Tambo. ¿Dónde es esto? Yo sé que ustedes conocen Jirón Santa Isabel, ¿no? Una cuadra antes de llegar al Parque Rosenberg está la Autoridad Nacional del Agua, el ANA. Por ahí hay un pasaje, ingresan por ese pasaje, ahí nada más está, a media cuadrita, el INDECOPI, ¿no? Nos pueden
pueden llamar también al número telefónico el 985 18 76 11. 985 18 76 11, ¿no? Y pedirnos alguna orientación o demás, ¿no? También nos pueden escribir al correo electrónico jun de Junín, jun-reclamos@indecopi.gov.p, ¿no? Entonces, hay muchos canales en los cuales se pueden comunicar con nosotros. Esperemos que la capacitación haya sido de su agrado. Muchas gracias.